Domingo 21 de mayo, lección número 9, una ciudad llamada confusión. El texto para memorizar reza así: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Queremos darte las gracias, Señor Jesús, porque nos ayudaste a conocer a Jerusalén y quedarnos en ella, la ciudad de Dios. Permítenos permanecer en sus principios. En tu santísimo nombre hacemos esta solicitud. Amén. Para hoy, domingo 21 de mayo, dos sistemas opuestos. Ayer me quedé con ustedes de que el fundador de Babilonia fue un perverso, un ateo llamado Nimrod. Y saben, como algo curioso, si nosotros tomamos del idioma caldeo, que era el idioma que hablaban los babilonios, la palabra Nimrod está compuesta de 4 sílabas. S-T-V-R. Stur. ¿Qué valor numérico llamado gematría? La gematría es el valor que tenía cada letra en los nombres antiguos, en el Antiguo Testamento. Por eso el nombre tenía una característica importante. Por ejemplo, en el diccionario bíblico del intérprete, en el tomo 3, en la página 500, dice con relación al nombre que no es como nosotros los occidentales, que ponemos el nombre a nuestros hijos o los nombres basados en preferencias. No, antiguamente no era así. Antiguamente se le ponía un nombre para que ese niño o esa niña representara el nombre que sus padres le pusieron. Oiga lo que dice el tomo 3 del libro The Interpreter's Bible Dictionary, es decir, Diccionario Bíblico del Intérprete. En la página 500, tomo 3, dice así este libro: en el modo de pensar bíblico, el nombre no era un simple rótulo de identificación. ¿Ve? Más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. Por ejemplo, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. Eso era Jacob en su vida. Esaú, ¿qué significa? Velloso, porque realmente su característica o sus facciones eran así. La palabra Eva significa madre de los vivientes, porque esa es su característica. Así que el nombre era una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo poseía. Termino diciendo, el nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de darle nombres a los animales, pues comprendía su naturaleza.
Diccionario Bíblico del Intérprete, el tomo 3, páginas 500-501. Entonces, Babel significa confusión, porque allí Dios confundió las lenguas. Habiendo una lengua común, Dios multiplicó la lengua o el lenguaje para que se esparcieran y no hubiera un imperio mundial. Y siempre ha sido el propósito del enemigo formar un gobierno mundial contra Dios. El primero fue Babilonia. El segundo fue Egipto. El tercero fue Asiria. El cuarto fue la neobabilónica, fundada por Nabucodonosor y Nabopolassar. El quinto imperio fue el imperio medo-persa mundial. El sexto imperio fue el imperio macedónico dirigido por Alejandro el Grande. Y el séptimo imperio es Roma, la Roma imperial. Pero todos estos gobiernos mundiales, Dios los destruyó porque todos ellos querían ser Dios. Y para una prueba, si leemos al profeta, si leemos al profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 hasta el 2, y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y como has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí. Entonces en el versículo 6 dice: por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. A la huesa, o sea, en el hoyo, te harán descender y morirás de la muerte violenta, como está en el hebreo, de los que mueren en medio de los mares. 9. Hablarás delante de tu matador diciendo: yo soy Dios, tú eres hombre y no Dios, en la mano de tu matador. Es decir, Babilonia, el rey de Babilonia se creía ser Dios. Y como se creía ser Dios, era adorado como Dios. Incluso, la característica principal de Babilonia era la idolatría. Más de 400 altares había en las esquinas de Babilonia, porque era una ciudad eminentemente idólatra, que ese es un estudio para más adelante de la semana. De ahí que detrás de las estatuas, de esos 400 altares que había en Babilonia, detrás de cada imagen o dios físico o imagen física, vivían los demonios. Y se creía que el rey de Babilonia, como acabo de leerle en Ezequiel 28, del 1 al 10, vemos que él se creía que Dios hablaba a través de él, como pasaba con Osiris, que Osiris era el faraón de Egipto. Osiris era el dios sol, y se decía que
Faraón era la personificación de Osiris y era adorado como Dios en el primer día de la semana. Eso está en los libros seculares. No es un invento mío. Y así como era adorado en el primer día de la semana Faraón, también el primer día de la semana era adorado el rey de Babilonia. Porque el mismo Ezequiel lo identifica como Satanás. Porque en el versículo, siguiendo la lectura, capítulo 28, dice, versículo 14, tú, querubín grande, ningún rey de Babilonia era querubín. Entonces, ¿a quién vio Ezequiel en la visión de su libro, capítulo 28? Detrás del rey de Babilonia, que en ese tiempo era Etbaal, según Flavio Josefo. Ese rey vio Dios detrás de él a Satanás, así como vio Cristo detrás de Pedro a Satanás, que le dijo, lárgate de aquí o apártate de mí, Satanás. Así mismo veía Ezequiel a Satanás al lado del rey de Tiro. Y dice, tú, querubín grande, cubridor, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se dio tu maldad. Eso no se refiere a un hombre, porque todos los hombres son pecadores. Si es perfecto y sin pecado, se refiere a un ser sobrenatural que estaba detrás del rey de Tiro y del rey de Babilonia, de Isaías 14, que ese rey era la personificación de Satanás en el ejercicio de su poder. Y era adorado en consecuencia. Todos los hombres que son adorados en la tierra son adorados en un falso día de reposo. Ninguno puede ser adorado el sábado, porque el sábado es el único día que dice quién es Dios. Y dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Por tanto, ninguna persona va a querer ser adorada el sábado, porque el sábado es del Señor. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Adoran a Dios en el primer día de la semana. Como pasaba con Faraón, como pasó con Daniel y Nabucodonosor, como pasó con Jesús y Pilato, y como pasará al final de la historia de este mundo. Así que hay que dejar esto bien claro. Los nombres eran más bien que características o deseos de sus padres de que sus hijos llegaran a hacer eso. Ahora bien, como Babilonia, el propósito de Nimrod, esas 4 letras, Stur, en el idioma caldeo, el idioma babilonio, vamos a buscar la gematría, el valor numérico de cada letra en el idioma en que se escribió. Stur, Nimrod. Entonces, Stur, la S, vale a 60. La T vale 400. La V vale 6 y la R vale 200. 60 más 6 son 66. Más 400 son 466. Más 200 la R, 666. ¿Usted entendió? Lo voy a repetir. La S, 60. La T, 400. ¿Cuánto van? 460. 60. La V, 6. ¿Cuánto hay ahí? 466. Más la R, 200. Nos da 666. ¿Qué tenía el nombre de Nimrod?
el 666, la marca de la bestia. La marca de la bestia. Y voy a explicar mañana qué es el 666 y por qué surge en Babilonia. Hay una razón teológica de por qué el 666 lo tenía el fundador de la antigua Babilonia llamada Nimrod, sumado 666 en el idioma caldeo, y en la nueva Babilonia de Nabucodonosor también da 666. Y en la Babilonia mística que estamos estudiando en esta semana también nos dará 666 y lo vamos a explicar en forma sucinta para que no haya confusión como Babilonia. Así que ha sido el propósito de Satanás fundar un gobierno mundial, como Dios es quien gobierna el mundo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, dice el cuarto mandamiento, mas reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Así como Dios tiene un día de reposo, que es el sábado, Satanás tiene un falso día de reposo, el domingo, como adoración, que se identificará al final como la marca de la bestia. ¿De qué bestia? De las 3 bestias de Apocalipsis 13, 12 y 13. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 están las 3 bestias. La palabra bestia es del griego therion, y therion es la traducción bestia es incorrecta, y los que saben griego bíblico saben que estoy diciendo la verdad. La palabra therion no es bestia, es fiera. Es algo peor que una bestia, porque una bestia es una vaca. Pero la bestia que habla allí es una bestia como el leopardo, como el león, como el oso, que son animales sangrientos y devoradores de carnes. Entonces, la palabra bestia de Apocalipsis 13 es therion. Y Satanás es therion. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10 es therion. Y Apocalipsis 13, del 11 al 18 también es therion. Son 3 bestias que llevan la impronta del 666. Y quiero que usted esté bien consciente de eso. Lo que viene dentro de poco es un gobierno mundial. Un gobierno mundial con el apoyo del dragón, uniendo la iglesia con el Estado, así como en Babilonia estaba unido la iglesia y el Estado. El rey de Babilonia era adorado como Dios, porque los magos y astrólogos eran los consejeros de los babilonios, especialmente del rey de Babilonia, como dice Daniel, Nabucodonosor. Y como Nimrod comienza el 666, entonces de esa ciudad, Babilonia, es que tendrá la persecución y la imposición del 666 que la iglesia tiene que saber. Y para eso, si Dios me da vida y salud, explicaré en forma sucinta qué representa eso y a qué nivel estamos nosotros hoy. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, lunes, vamos a estudiar el vino de la ira. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero y recibirá diariamente estos estudios. Invite a otros a que se suscriban. Así estará evangelizando al mundo entero por vía del internet. Dios nos bendiga y nos guarde. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero.